Buenas tardes. Eso es. Bien hallados todos. Y en primer lugar, una palabra de agradecimiento a los pasionistas de Daimiel, sobre todo al Padre Omar a la cabeza, a permitirme participar en esta celebración del 90 aniversario de los mártires de Daimiel. Nuestros mártires, ¿verdad? Que configura mucho también nuestra iglesia en Ciudad Real y en Daimiel. También saludamos a toda la comunidad, al Padre Provincial que está por aquí, a los novicios y a todos los que estáis por aquí, feligreses de Daimiel y también queridos cercanos a los padres pasionistas. Ojalá que esta celebración sea un granito de arena para fomentar ese milagro que ya Tertuliano expresara, que la sangre de los mártires es semilla siempre de cristianos, que la sangre de los mártires de Daimiel sea semilla de vocaciones y de una vida cristiana intensa y apostólica. Sobre todo que sea un acto de gloria a Dios, porque sigue conduciendo a su pueblo con fidelidad y providencia, sigue conduciendo a sus hijos, pase lo que pase en la historia de la humanidad. Vamos a jugar es una palabra, con el doble sentido de la palabra mártir. Mártir, como todos creo que sabéis, es una palabra griega, no española, una palabra griega, que significa testigo, ¿vale? Y martireos, un verbo griego que significa dar testimonio. Lo que pasa es que ha habido una evolución de significado. Entonces, de significar testigo, ha pasado a significar aquellos que mueren por Cristo. Y que, como no teníamos otra palabra para ponerles, lo que hemos dejado es la palabra griega. Es mártir, pero si tú a un griego le hablas de mártir, es un testigo en un juicio. Entonces, en el fondo, lo que aquí nos planteamos, la principal pregunta es cómo se ha pasado de que la palabra griega mártir signifique testigo, normal y corriente, a significar aquel que da la vida por Cristo. Raíces bíblicas del significado cristiano de martirio. ¿Estamos de acuerdo en cuál es nuestro planteamiento? Y ya vamos a empezar, diríamos, con el final. En el siglo II, en concreto el 22 de febrero del año 155, no hemos nacido nadie de los que estamos aquí todavía, 155, en el siglo II, un señor llamado Policarpo, que era de Esmirna, obispo, fue llevado a la muerte por ser obispo, por ser cristiano. Y dice la introducción a su martirio, siglo II estamos. Os escribimos, hermanos, la presente carta sobre los sucesos de los mártires, y señaladamente sobre el bienaventurado Policarpo, quien bien así como quien pone el sello hizo cesar con su martirio la persecución, los mártires, el martirio de Policarpo. Y es así que todos los acontecimientos que le precedieron, podemos decir, no tuvieron otro fin que mostrar nuevamente el Señor su propio martirio, tal como relata el Evangelio. Policarpo está entre los mártires, ha sufrido el martirio para continuar el martirio de Jesús. Y después, cuando el romano le pregunta a este hombre que por qué no sacrifica a los dioses para que no muera, dice él mismo, Policarpo, rezando en el fondo, rezando a Dios: yo te bendigo porque me tuviste por digno de esta hora, Señor, a fin de tomar parte contado entre tus mártires, en el cáliz de Cristo para la solución de la vida eterna en alma y cuerpo y en la incorrupción del Espíritu Santo. Este texto, San Policarpo, siglo II, es la primera vez que sepamos en la historia de la Iglesia que la palabra griega mártir adquiere el sentido que nosotros le damos. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahora la palabra mártir significa testigo. A partir de este texto significa aquel cristiano que muere por Jesucristo. ¿Cómo? Entonces, desde allí hasta los mártires del siglo XXI y del siglo XX, los pasionistas, pues la palabra martirio es lo que nosotros entendemos por martirio. Pero antes de ahí no significaba martirio, significaba testimonio, testigo. Entonces, ¿esto qué raíces bíblicas tiene? Hay aquí otros textos, que no voy a decirlo porque no me alargaría, también del siglo I, que algunos dicen también que se aplicarían un poco, pero bueno, vamos a ver los antecedentes bíblicos de este sentido de martirio cristiano, no solamente para ver el origen histórico del martirio cristiano, sino su contenido, que es más importante. ¿Qué significa ser mártir de Cristo? ¿Qué significa eso? Creemos que lo entendemos, pero a lo mejor nos faltan matices importantes que yo creo que en la palabra de Dios encuentra su sentido. Yo tengo aquí también puesto, porque para trabajar la Biblia siempre es bueno unas concordancias, que es ¿cuántas veces aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la palabra martirio? Y la palabra mártir y la palabra dar testimonio. Es interesante, pero no os voy a marear con ellas, aunque a mí me ha servido mucho para trabajar el tema. Por ejemplo, la palabra mártir
el sustantivo mártir, testigo, en San Juan no aparece nunca, lo cual llama mucho la atención. Y en cambio la palabra dar testimonio, martireo, dar testimonio en griego, es en el que más aparece en todo el Nuevo Testamento. Y no nos engañemos, no siempre aparece la palabra o no siempre la palabra. Para San Juan es más importante el hecho de dar testimonio que el ser un testigo. Bien, eso también lo salto. Y vamos a ver un poquito, yo quería sobre todo ver 3 temitas, 4. Primero va a ser antecedentes del martirio cristiano antes del Nuevo Testamento. ¿Dónde podemos irnos para comprender lo que es el martirio, el dar testimonio? Pues tenemos que irnos a 2 sitios. Primero al Antiguo Testamento y segundo al mundo griego previo a Jesucristo. Porque la palabra mártir es una palabra griega. Entonces el Antiguo Testamento hebreo y griego y el mundo pagano griego, ¿qué tienen que decirnos de esto del martirio? ¿Existen mártires en el Antiguo Testamento? ¿Existen mártires en el mundo pagano? Pues esa pregunta vamos a intentar relacionarla con todo esto. Bien, en el Antiguo Testamento voy a deciros aquí 1, 2, 3, 4, 5 cositas del Antiguo Testamento, ¿vale? Para empezar, 2 textos de Isaías, Isaías 43 y 44, en los que Dios le dice a su pueblo, estamos en el siglo VI a.C., en el destierro en Babilonia. Si conocemos mucho la historia de Israel, nos entenderemos mejor, ¿no? Dios le dice a su pueblo, vosotros seréis mis testigos. Dios le pide a su pueblo, al pueblo de Israel, que sean sus testigos en Babilonia, en medio de los dioses paganos. ¿Qué significa aquí entonces ser mártir, ser testigo? Significa que los demás dioses, como son mudos, como no son verdad, como son solo imágenes, no tienen vida. Y nadie puede dar testimonio de que esos dioses han hecho algo por ellos. En cambio, vosotros, pueblo mío, podéis dar testimonio ¿de qué? De que yo, el Dios vivo, os he tratado bien y actúo en medio de vosotros. Un primer significado fundamental de lo que significa el martirio. Testimonio, un testimonio creyente en el Antiguo Testamento significa yo puedo dar testimonio de que creo en un Dios vivo y verdadero, que actúa en la historia. No doy testimonio de ideas o testimonio de verdades o testimonio, sino que el Dios de Israel es un Dios que actúa y que salva. Yo soy testigo en medio de los pueblos paganos de que el único Dios verdadero es Yahvé. ¿Y por qué es el único Dios verdadero? Porque es el único que actúa. Lo demás son imágenes humanas. Lo demás son pues cosas, fabricación humana. En cambio, Dios es vivo y verdadero y se demuestra en que actúa. ¿Y quién puede decir que actúa Dios? Dice el pueblo de Israel. Aquí estamos nosotros para decir que Dios actúa. Un texto muy bonito para ver qué significa ser mártires, ser testigo del actuar de Dios en medio del mundo. Esto tiene mucha actualidad, porque mucha gente piensa de forma racionalista que Dios quizá existe, pero Dios no actúa en el mundo. ¿Qué significa que Dios tiene testigos en el mundo? Significa que podemos testificar, podemos decir que Dios sí actúa en el mundo. Yo soy testigo de que Dios obra. Un segundo texto del Antiguo Testamento podría ser todo el tema de los profetas, que son antecedentes. Los profetas fueron perseguidos por ser profetas de Dios. Si hubieran estado callados, nadie les habría hecho nada. Pero los profetas, sobre todo Jeremías, es el caso más claro, también un poquito Elías, sobre todo Jeremías, es el caso más claro de que no ya los extranjeros, no los malos, no los paganos, no los ateos, en aquel tiempo no había ateos, sino su pueblo, el rey de Jerusalén, persiguieron a Jeremías por hablar en nombre de Dios. Y el Nuevo Testamento, por ejemplo, Marcos 12 dice, la parábola de los viñadores homicidas, que Jesucristo es el continuador de los profetas, a los que mataron por ser profetas. Y tenemos otro caso de lo que sería un poco el contenido del martirio. Son aquellos que son perseguidos por hablar en nombre de Dios. Por eso, ¿qué hay que hacer para que no te persigan? No hablar en nombre de Dios, lo que hacen muchos cristianos, ¿verdad? Para que nadie te persiga, callaico y no pasa nada. Pero los profetas, y Jesucristo después de ellos, pues los profetas como antecedentes preciosos del martirio, también las bienaventuranzas. Bienaventurados, Mateo 5, bienaventurados cuando os persigan. Bienaventurados porque entonces sois hijos de los profetas a los que persiguieron antes que a vosotros. Son antecedentes de Cristo mártir, antecedentes de los cristianos mártires, los profetas, que fueron perseguidos por anunciar el nombre de Dios, por anunciar la palabra de Dios. Otro tercer texto podría ser los justos. También en el Antiguo Testamento son perseguidos los justos, sobre todo Sabiduría 2, por ejemplo. La gente que vive de forma diferente,
sea, incluso aunque no seamos misioneros, dice, nuestro estilo de vida ya es un interrogante para los demás. Este dice que tienes por padre a Dios, el texto precioso de Sabiduría 2, que luego sigue de trasfondo a las críticas de los que pasan a Jesús muerto. Tú no decías que eras hijo de Dios, no decías que Dios, vamos a ver si ahora a ver dónde está Dios, ¿dónde está Dios? O sea, persiguen al justo porque joroba a los injustos. Su mera existencia nos da grima. Hay como dos tipos de verdad de personas perseguidas en el Antiguo Testamento. Los justos, por ser justos, sin más, por ser buenos. Y los profetas, por hablar en nombre de Dios. Son dos dimensiones del martirio, que no sé si hoy abundan entre nosotros. Es decir, personas las que son tan buenas personas que la gente los pone verdes. Porque en el fondo, algo buscará esta. Porque en el fondo interrogan mi maldad. Y yo no estoy a gusto. Entonces también está este caso de los justos perseguidos en el Antiguo Testamento. Y luego el caso más famoso, que creo que todos conocéis o casi todos, es el de los macabeos. En el siglo II a.C. hubo un conjunto, los macabeos son los libros que hablan de ellos, son un conjunto de personas que prefirieron morir a comer carne de cerdo. Aquí, igual que después con Policarpo, antes era el Imperio Romano, pero ahora son los griegos. El Imperio griego, el rey famoso es Antíoco, negativamente famoso, Antíoco IV Epifanes, era un rey, como todos los griegos, ¿no? En aquella época, eran reyes muy avanzados. Muy avanzados. Eran reyes que querían la unidad del imperio y que querían que la gente fuera ilustrada. Entonces dijeron, pues que todos tengamos una sola religión. Y pues que Zeus sea el dios de todos. Entonces, claro, los judíos fueron un poquito que no querían. Entonces, muchos judíos sí dijeron, bueno, pues qué más da Yahvé que Dios, venga, vamos a... Pero hubo un grupo de judíos radicales, que se llaman los Hasidim, los piadosos. Y dijeron, pues es que nosotros no vamos a adorar a Zeus. Pero si es el mismo que Yahvé, pues no es el mismo, nosotros no vamos a adorar a Dios. Y entonces ya se puso como ellos se pusieron tan zoquetes, pues este rey tan bueno y tan de buscar la paz del mundo y tal, pues dijo, o hacéis lo que yo digo, o os mato. Si como que comas carne ya está de cerdo, come carne de cerdo. ¿Y qué hicieron? Eleazar, un anciano, y 7 hermanos con su madre al frente. Prefirieron, y la madre les dijo a los hijos, las madres de ahora, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con... No, hijo mío, hoy que le diría una madre a su hijo, no come carne de cerdo y lo que haga falta. Maldice a Jesucristo y a Dios y lo que haga falta. ¿Y qué le dijo la madre? No, tú no comas carne de cerdo. No te preocupes, hijo mío, yo no sé cómo viniste a mí en mi seno. Dios te creó. Algún día, si eres fiel a Dios, resucitarás. Y hay un tema muy interesante y es que si no hay fe en la resurrección, el martirio es una estupidez. No tiene sentido. Entonces, ¿por qué aparecen los macabeos esta primera? Porque, como los grandes mártires, entre comillas, del Antiguo Testamento, porque es cuando ya en la Biblia se cree en la resurrección. Sin fe en la resurrección no existe realmente martirio. Bien, pues ahí tenemos un antecedente. ¿Cuál es el tema? Aquí os he puesto también un texto, no lo voy a decir. También hay otro libro, El cuarto de los macabeos. A mí me ha interesado, pues gracias a esto, Omar, pues lo he leído. Qué bien, el cuarto libro de los macabeos, que no es canónico, que no está en la Biblia, pero está en el griego, dice que estos mártires murieron por una filosofía, que es superior, la filosofía de la ley de Moisés, que es el ser capaces de dominar el cuerpo humano y de tener las virtudes, ¿no? También me parece una idea muy griega que la veremos. Entonces, antecedentes principales del martirio cristiano, los macabeos, pero con una doble diferencia importante. Primera, la palabra mártir nunca se aplica a los macabeos. Por tanto, son antecedentes en contenido, pero no en... La palabra mártir en griego, son libros escritos en griego, nunca se aplica a estas personas. No son mártires, no son testigos, son personas que mueren por la ley. ¿Vale? O sea, todavía no está, la nomenclatura no está desarrollada. No se llama nunca mártires. Y luego, se diferencian de los cristianos fundamentalmente en que los mártires cristianos morirán de forma, diríamos, misionera, como los profetas. Pero en cambio estos mueren por la fidelidad a la ley. Es distinto. Una cosa es morir por tus convicciones, por tus tradiciones, son los judíos, y otra cosa es morir por Jesucristo, o morir por evangelizar. Son ideas bastante distintas, ¿no? Pero aún así son un antecedente muy bonito. Y por fin, como último texto del Antiguo Testamento del judaísmo, después de Cristo incluso, habrá muchos rabinos que también prefirieron morir a ser infieles a la ley. El caso más famoso en el siglo II, 135, después de Cristo, es un tal Rabí Akiva, que a lo mejor a algunos suena, en la rebelión judía contra Roma, que murió, le mataron los romanos,
por ser judío, por no querer ser romano. Y dicen que murió recitando la Shemaj, esa oración tan bonita de los judíos: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios solamente uno, amarás al Señor con todo tu corazón. Bueno, pues murió también, entre comillas, como mártir del judaísmo. Pero insisto, nunca se utiliza la palabra mártir para estas personas y no tiene que, es diferente al martirio cristiano porque no es por misión, sino que es por convicción. ¿Vale? Antiguo Testamento. Bueno, ¿vamos bien? Primer punto, vamos bien. Si luego me alargo, pues elimino puntos y punto. Y punto. Segundo antecedente, el mundo griego. ¿Existen mártires griegos? El caso más famoso es el de Epicteto. Aunque ya la idea está en Platón, pero Epicteto es el autor, el filósofo más famoso que habla de, aquí se habla de palabra mártir. Dice que el filósofo auténtico, el cínico es un tipo de filosofía, no es una persona cínica como la entendemos, no. El cínico auténtico se mantiene imperturbable frente a las burlas de los demás o las dificultades exteriores. Este hay que llamarle mártir, es un testigo citado por Dios. Y este testimonio, esta martiría, puede llegar en algunos casos a la muerte. Bueno, tenemos aquí ciertamente lo que parece un antecedente del martirio cristiano, porque aparece la muerte por unas convicciones profundas y también es un testigo citado por Dios. Él dice que el filósofo, ante la dificultad, aparece como un elegido por Zeus para dar testimonio. ¿Cuál es la diferencia principal? Da testimonio con su vida, con su forma de vida, no tanto con su palabra, con su forma de vida y con su muerte. Pero da testimonio, como antes los judíos también, ¿verdad? Da testimonio de una idea, de una filosofía, de una forma de vida. No son testigos de Zeus, Dios, sino que Zeus, Dios, el dios griego, los pone como testigos de una filosofía, de un estilo de vida, que es muy interesante, pero nada que ver con el martirio cristiano. Pues la antigüedad griega, efectivamente, había, pues, la palabra mártir se aplica a estos filósofos que se mantienen, la palabra clave es imperturbables. Pase lo que pase, yo sigo convencido. Aunque el mundo se pare, aunque todo el mundo esté en contra mía, yo sigo adelante con mis convicciones. Es un poco la idea de martirio, entre comillas, de martirio, en el mundo griego, en el mundo de la filosofía griega, que no es el cristianismo, pero nos sirve para entender el trasfondo del nacimiento del concepto de martirio en el cristianismo, ¿verdad? También, en otro orden de cosas, algunos investigadores hablan de actas de los mártires paganos, porque parece ser, esto no está muy desarrollado, que algunos griegos, cuando el Imperio Romano les invadió, se opusieron al Imperio Romano y los mataron. Los juzgaron, les hicieron todas las barbaridades que quisieron y juzgaron y los condenaron a muerte frente al poder romano. Pero claro, no tiene nada que ver con el martirio cristiano. También murieron por ser griegos y por tanta gente en la historia ha muerto por oponerse al poder. Pero esto no es exactamente el martirio cristiano, pero que existió en tiempo de los griegos también. Y luego también, en tercer lugar, en los griegos, podríamos hablar en el mundo griego, esto muy en relación con la lectura que leíamos este domingo de Romanos 5, dice San Pablo una cosa que no sé si os ha llamado la atención. Por alguien de bien habrá gente que se atreva a morir, pero por un sinvergüenza, por un pecador, nadie se atreve a morir. No sé si os acordáis de este domingo, segunda lectura, Romanos 5. Pues ¿por qué dice Pablo esto? Porque en el mundo griego había la costumbre, no es la costumbre, pero sí había personas y casos en que era bien visto morir por los demás. ¿Pero por qué demás? Morir por la patria, morir por los amigos o la familia, o morir por alguien importante. Pero ciertamente nunca morir por un sinvergüenza, que es lo que Cristo ha hecho. Esta tercera dimensión de los muertos griegos por los demás nos ayuda a entender Romanos 5. Jesucristo ha sido el único que se ha atrevido a morir por los pecadores, a morir por aquellos que, aun siendo pecadores, no le querían y ha muerto por ellos, incluso por sus verdugos. Y pues todo esto nos ayuda a ver también que en el mundo griego hay ciertos antecedentes que nos ayudan a comprender el trasfondo del martirio cristiano. En cuanto a los antecedentes, mundo Antiguo Testamento, mundo griego. Yo creo que es interesante, aunque no es lo mismo, hay matices. En tercer lugar, vamos a pasar a Juan Bautista. Juan Bautista
Tiene que ver con el Antiguo Testamento y tiene que ver con el Nuevo Testamento. Sobre todo en el Evangelio, según San Juan, en el cuarto Evangelio, Juan Bautista aparece como testigo de Jesucristo. En griego la palabra testigo es mártir, como mártir de Jesucristo. Es mártir de Jesucristo sobre todo con su vida pública. Es testigo de Jesucristo. He venido a dar testimonio de la verdad, dice Juan, ¿verdad? He venido a ser testigo, pues, del Mesías. Testigo por anticipado. Pero también San Lucas subraya que es testigo, es antecesor con su nacimiento. La infancia de Juan es precursora de la infancia de Jesús, la anunciación. Y también, esta es la clave, Juan Bautista, Marcos capítulo 6, es testigo de Jesús, antecesor de Jesús con su muerte. Herodes Antipas lo mató. Y por eso para los santos padres, San Juan Bautista sería un mártir de Cristo, porque murió por la verdad. Y como Cristo es la verdad, no solamente porque murió por la verdad, sino porque todo en Juan es anticipo de Jesús. Entonces podríamos considerar a Juan Bautista una especie de protomártir cristiano, porque él murió para abrir camino a Cristo. Él predicó para abrir camino a Cristo. Él nació para abrir camino a Cristo. O sea, puede haber una especie de martirio anticipativo, una especie de testimonio por adelantado. Este fue Juan Bautista, un poco como los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías y otros, los que murieron, ¿verdad? Entonces Juan Bautista sería también un mártir de Cristo, un mártir hacia Cristo, porque él también fue testigo de Cristo y él también llegó a morir por ser testigo de la verdad. Él no murió explícitamente por confesar a Cristo. ¡Viva Jesucristo! Y lo mataron. No. Él murió porque puso verde a Herodes Antipas y a su mujer, ¿verdad? Que estaba casada con Herodías y que no tenía que estar casada con él. O sea, murió por motivos sobre todo de moral, por ser un profeta que se atrevió a denunciar la inmoralidad de un rey. Esto pasa muchas veces en el Antiguo Testamento. Los profetas no son perseguidos por los reyes porque no se callan ante los pecados de los reyes. Porque los reyes creen que todo lo que hacen, los reyes, los poderosos, creen que todo lo que hacen está bien. Y los profetas son encargados de Dios para decir, no, hay cosas que hacéis que no están bien. Y eso a nadie le gusta. Y si encima tienes poder, pues te quita del medio a quien te lo dice. Le pasó a Juan Bautista. Bien, y después de los antecedentes pasamos al tema principal, que sería ¿quién es el mártir por antonomasia? Jesús de Nazaret. Y todo el martirio cristiano, de los de Daniel y de todos los que tiene que entenderse desde Jesús como mártir. Como testigo, mártir siempre que hablamos de mártir, estamos hablando de la palabra griega testigo. Bien, pues hablemos, y sobre todo vamos a hablar de San Juan. Aparecen muchos textos, pero si hubiera que hablar de un evangelio, un libro del Nuevo Testamento que habla de Jesús como testigo, es el Evangelio según San Juan. No, como testigo no, os he dicho antes, la palabra testigo, mártir, nunca se usa en San Juan, sino como aquel que da testimonio. Se aplica el verbo a Jesús, no se aplica el sustantivo. Bien, ¿y quién es Jesús? Bueno, pues en el Evangelio según San Juan, he hecho un repasito yo por aquí para compartirlo con vosotros. El verbo dar testimonio aparece en el Nuevo Testamento 76 veces, de las cuales la mitad, un poquito menos, 33, aparece en Juan. Pero muchas en Primera Juan y muchas en Segunda Juan. O sea, es importante este vocabulario. ¿Y qué significa el testimonio en Juan? Pues yo creo que dar testimonio en Juan es lo que para nosotros muy parecido a lo que sería evangelizar. Jesús viene a dar testimonio. ¿Qué significa que Jesús viene a dar testimonio? Dar testimonio del Padre. ¿Y de qué se da testimonio? De una realidad que vosotros no conocéis, que yo sí conozco y por eso os la transmito. Dar testimonio. Si no, no haría falta. En un juicio, en el sentido judicial, pues el testigo es aquel que ante el juzgado y ante el juez puede decir, yo estaba allí. Y por tanto, os presto mis ojos para que sepáis que esto es verdad. Entonces, el Jesucristo como testigo, ¿qué significa? También como revelador del Padre. Vosotros no conocéis a Dios. Vosotros no me refiero a los de milenios, me refiero a nadie. Juan 1,18. A Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie. Nadie. Ni videntes, ni nadie. Juan 1,18. A Dios nadie lo ha visto jamás. Ni lo va a ver hasta que no nos muramos. El Hijo único que está en el seno del Padre nos lo ha contado. Entonces, ¿qué significa Jesucristo como testigo? Que si no fuera por Jesucristo, no tendríamos acceso al Padre. No conoceríamos la intimidad de Dios. Esto es dar testimonio. Dar testimonio es hacer posible que muchos tengan una experiencia que si no fuera por mi testimonio, no tendrían. Pero para dar testimonio hace falta, sobre todo, ¿cuál es la esencia del testimonio? Que yo tenga experiencia de algo.
Si Jesucristo, que os he oído muchos, ¿no? Pues Jesucristo hablara de teorías, no, pues yo he investigado mucho y he descubierto, pues un filósofo, ¿no? Que Dios es único, que Dios es materia informe, que Dios es un filósofo que ha estudiado. Ese no es Jesucristo. Jesucristo es aquel que vive en el seno del Padre y por eso nos transmite la esencia de Dios. Nos transmite la intimidad de Dios. Entonces, esto significa Jesucristo como testigo. Si no fuera por Jesucristo, nosotros no conoceríamos a Dios. Si no fuera por la experiencia de Jesucristo que la comparte con nosotros no tendríamos acceso al Padre y nunca habríamos conocido a Dios por dentro. ¿Y esto cómo es transmitido después? Al final del Evangelio, en el capítulo 19, en la Pasión, y en el capítulo 21, al final dice, este discípulo amado es el que da testimonio de estas cosas. Jesucristo es testigo del Padre y los discípulos, el discípulo amado, Juan, es testigo de Jesucristo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Aquellos que hemos recibido el testimonio de los discípulos sobre el testimonio de Jesús sobre el Padre. Es una cadena de testimonios. Y eso es la fe. Por eso, aquí está la esencia. ¿Cuál es la respuesta al testimonio? Es muy bonito yo creo que en esto yo llevo ya 34 años intentando, pero en esto creo que no tengo mucho éxito, de un poco intentar vivir y compartir con mis hermanos y feligreses lo que es la fe, la esencia de la fe. A lo mejor yo creo que mucho éxito no estamos teniendo, pero bueno, insisto aquí también en ello. Esto nos dice un poquito lo que es la fe. La fe es la aceptación de un testimonio. Eso es la fe. La fe no es que yo tengo tradiciones no sé qué, o que yo tengo ideas religiosas no sé cuántas, o que yo soy muy practicante de no sé qué cosas, o que estoy apuntado. Eso no es la fe. Eso serán dimensiones de la fe. La fe es aceptar el testimonio de los apóstoles que conocieron a Jesús porque yo no le conocí. Entonces acepto su testimonio, que a su vez ellos aceptaron el testimonio de Jesús sobre el Padre, a quienes ellos no vienen. El mundo no te ha conocido, dice Jesús, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Ves? Jesucristo, testigo del Padre, los discípulos, testigos de Jesús. Y nosotros, eso es la fe. La fe es aceptar el testimonio de un testimonio. Aceptar un testimonio al cuadrado. Eso es la fe. Por eso quien dice, no, yo la Biblia para la fe no me hace falta, la Iglesia a mí para la fe no hace falta. Pues, hombre, está manifestando una profunda ignorancia. Pero profunda, ¿eh? Y encima, pues sacando pecho. Dice, no, madre mía. Yo no me hace falta la Iglesia, a mí los discípulos para la fe no me hacen falta. Y alma cándida, ¿qué es la fe? ¿Para ti? A mí para Jesucristo para la fe, mi Jesucristo para tener fe, no me hace falta mi Jesucristo para la fe. Si yo ya creo en Dios, yo solo. No tienes ni idea de lo que es la fe, hermano. Por lo menos lo que es la fe bíblica. Yo no sé si hay otro tipo de fe, habrá, o la fe musulmana, la fe de tu congregación, yo no sé. Pero la fe cristiana, desde luego, no. La fe es la aceptación de un testimonio. Que tú no conoces a Dios, pero ni aunque seas cura. Los obispos, el Papa León, no conoce a Dios. Papa León, que muy apañado, no conoce a Dios. Y yo tampoco, y vosotros tampoco. Pero hemos conocido el testimonio que los apóstoles nos han dado sobre Jesús. Y gracias a eso conocemos a Dios. Pero por un testimonio al cuadrado. Entonces, la importancia del martirio. El martirio es la posibilidad de la fe. La fe no está ahí, dentro de toda la vida de Dios. La fe es una respuesta a un testimonio que otro me da de realidades a las que yo no tengo acceso. Eso es la fe. Pero si no escucho, no hay fe. Si no es fiable el testigo, no hay fe. La fe está en correspondencia con la fiabilidad del testigo. Por eso, en Juan también, termino con Juan, aparecen muchos testigos de Jesús. Jesús también tiene testigos, pero ¿qué significan los testigos de Jesús? Aquellos que corroboran su testimonio. En el capítulo 5, sobre todo de San Juan, aparecen un montón, pero antes también, en el capítulo 1, Juan Bautista. Juan Bautista es testigo de Jesús. ¿Qué significa eso? Yo testifico que este hombre dice la verdad. En el capítulo 5 dice que muchos dan testimonio de mí. ¿Quiénes dan testimonio de mí? Juan Bautista. Las obras que el Padre me concede, las obras que hago, los milagros, son testigos de mí, de que mi testimonio es verdadero. Testigos de un testigo. O también el Espíritu Santo dará testimonio de mí. O también el Padre mismo dará testimonio de mí. O también las Escrituras. Si leéis la Biblia, veréis que lo que digo es verdad. Si leéis la Biblia, creeréis en mí. Pasa que le dice a los judíos, ya a los católicos no sé qué nos diría, pero a los judíos le dice Jesús, si es que no leéis la palabra de Dios, o no la entendéis.
Pues si leyerais bien a Moisés, Moisés da testimonio de mí. Entonces, un testigo testificado, un testigo cualificado. Porque uno, es que tú das testimonio, y en el capítulo 8 también aparece Juan 8. Tú es que das testimonio de ti mismo, te dices que yo soy el Mesías, es que yo soy el Hijo de Dios. Claro, yo también puedo decir que soy Napoleón. No, yo doy testimonio de mí mismo, pero sí vale, porque dan también otros testimonios de mí. El Padre da testimonio de mí. O sea, Jesucristo, los testigos son testificados, los testigos son cualificados, aplicado a Jesús, aplicado a los mártires de miel, aplicado a mí y a los cristianos del siglo XXI. ¿Somos testigos cualificados, atestiguados, o somos testigos que inventan palabras? Claro, la principal testiguación es, como hemos dicho antes, tenemos experiencia de algo que contamos y que otros no han visto. También la samaritana, después de estar con Jesús, dio testimonio entre los samaritanos de Jesús. Y por el testimonio de la samaritana, muchos fueron a buscar a Jesús. Los testigos crean inquietud para que la gente vaya a Jesús. Y Jesús da el testimonio del Padre, que es la esencia. Esa es la esencia. Todo mártir conduce a Jesucristo. Todo mártir es un sacramento, es un mediador del mártir único, que es Jesucristo. Todo mártir nos lleva a Cristo para que escuchemos de Él, para que recibamos de Él el testimonio sobre Dios y tengamos acceso a Dios. Esto es el mártir y el contenido de todo martirio. Hay más cosas que me salto. Al final dice ya no Juan, sino el Apocalipsis, que Jesucristo es el testigo fiel con su muerte. Esto, el Evangelio según San Juan, no insiste en la muerte de Jesús como testimonio. El Apocalipsis sí. Que se habla un poquito del Apocalipsis, ¿verdad? Y Jesucristo ha llevado su testimonio hasta el final. Juan sí dice, ya ha llevado su amor hasta el extremo. Es decir, la misión de Jesucristo se cumple cuando muere, no antes. Y aquí, bueno, lo dejaré para el final, esta pequeña reflexión que yo quería hacer con vosotros sobre la diferencia entre martirio y sacrificio. Lo dejaremos para el final, porque es muy importante, yo creo. Entonces, Jesucristo es el tema fundamental, que yo creo que lo hemos entendido perfectamente en la Biblia, sobre todo en Juan. Yo quería que os quedarais cada libro bíblico con un tema. El tema del Antiguo Testamento, quizá, pues Isaías y Jeremías. El tema del Nuevo de Jesús, San Juan. San Juan presenta a Jesús como aquel que da testimonio del Padre. Testimonio de un Dios inaccesible, a quien no conocemos, pero Señor, gracias, porque lo has hecho accesible para nosotros. Dice Mateo, también Mateo 11, ¿verdad? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hay una palabra para martirio, la palabra revelación, pero es lo mismo. El mártir es testigo de una realidad que nos desborda y a la que yo no tendría acceso sin su testimonio. Y el siguiente tema serían los discípulos como testigos, como mártires. Y aquí nos fijamos en el libro, si Jesús es Juan, aquí será Hechos de los Apóstoles. ¿Vale? Entonces esto lo digo por si acaso luego alguno pues se aburre y tiene tiempo y quiere meterse a leer estos libros, porque trabajo le cuesta. Por ejemplo, algún novicio o alguna, pues ¿por qué no? Algún novicio o alguna feligresa o alguna catequista o algún pasionista, quién sabe. El testimonio del discípulo de Jesús, Hechos de los Apóstoles. Y aquí la clave está, además es que está también escrito, es tan precioso esto. En la antigüedad, en la retórica antigua, normalmente se enunciaba un tema y luego al final de un texto y luego se desarrollaba. Bueno, pues al final del Evangelio según San Lucas, os lo voy a leer, se enuncia un tema que luego se desarrolla en un libro, que es los Hechos de los Apóstoles. O sea, los cristianos, la Iglesia como testigos, como mártires, se desarrolla en Hechos, pero se anuncia en Lucas 24. Al final, dice Jesús. ¿Dónde está? Está escrito, así lo tengo delante, pero no. Está, pero como no tiene tilde la A, no entendía yo bien. Está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y el Evangelio se acaba. ¿Y cómo comienza Hechos? Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta la confinación del mundo. Y luego aparece de forma muy repetida la palabra seréis mis testigos. Entonces, ya digo, Hechos de los Apóstoles es el desarrollo de esta frase que acabo de decir. Vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Y qué son estas cosas? Que acabo de decir. Aquí hay mucho para explicar todo San Lucas, no es el momento este,
Primero, que Cristo, el Mesías, tenía que morir. La muerte no es un fracaso, es la corroboración de su mesianismo. Y tenía que resucitar. Y también tenía que predicarse su nombre para perdón. Es decir, ¿cómo va a perdonar Dios al mundo? Por medio de Cristo crucificado y resucitado. Y después a todas las naciones. Entonces, vosotros sois testigos de qué? No solamente de Jesús, sino de Jesús crucificado. Y de que Jesús crucificado es el Salvador del mundo, el único que perdona. Y de que eso es para todos. Ese mensaje es para todos. De todo eso sois testigos. Y sois testigos del plan de Dios sobre el mundo. Según San Lucas, los apóstoles, y quizá nosotros también después de ellos, ¿verdad?, son testigos no solamente de una persona, sino de un plan. El Dios, por amor, ha tenido como plan enviar a su Hijo, morir, resucitar, ofrecernos su perdón en Jesucristo para que todos se salven. De esto sois testigos, con todas sus dimensiones. Todos se salven, la muerte que lleva a la conversión para el perdón, Cristo que ha resucitado. Sois testigos de estas cosas, ¿vale? Entonces, esta es la esencia del martirio cristiano en el Nuevo Testamento. Está el de Cristo, Juan, hemos dicho, y aquí el martirio cristiano. Somos testigos del plan de Dios, que se lleva adelante en la historia. Esto de los apóstoles, San Lucas quiere subrayar mucho qué significa que los discípulos son testigos de Jesús. San Lucas quiere subrayar mucho el aspecto histórico del cristianismo. El cristianismo no es una filosofía. Por eso se basa en testigos de acontecimientos. Nosotros creemos cosas que sucedieron, no creemos en ideas. Vamos a la escuela, a una charla, por ejemplo aquí en los profesionistas, y nos convencen. Traemos a un psicólogo importante o a un retor importante y nos convence de ideas. No, traemos a gente que ha estado en Torralba y ha visto cosas y nos las cuenta. Así se tiene el cristianismo, a través de testigos, no a través de reflexionadores, a través de filósofos. Porque el cristianismo tiene una base histórica, no una base teórica. No es una verdad que convence, sino que es una historia que se transmite. Lo que nos salva no son las ideas, ni siquiera la moral, Epicteto. Lo que nos salva es una persona que históricamente ha muerto por nosotros. Eso es lo que nos salva. Y pues la fe significa vinculación a esa historia. Y por eso, ya también me toca pullita otra verdad, antes he dicho lo que es la fe, pues aquí no hay fe, no hay sin Eucaristía. La fe que es vinculación a un momento histórico. Eso es la fe. La fe no es creer en ideas, tener prácticas, no. La fe es vincularnos a una persona, a un momento de la biografía de esa persona, que es sobre todo su vida pública, especialmente su muerte y resurrección. Eso es la fe. Vincularnos a un momento histórico. ¿Y eso cómo es posible? Gracias a los mártires. ¿Y eso cómo se hace posible? En la Eucaristía. Gracias a los mártires podemos vincularnos a una persona, a un acontecimiento histórico. Bien, y al final del todo se manifestará Jesucristo en todo su esplendor. Pues entre medias, y aquí también una idea, yo creo, muy interesante, que nos lleva más allá de... Si aquí hay muchas cositas que se podrían luego desarrollar. ¿Por qué? No sé si alguno u otro lo sabe, si lo sabe que me lo diga. Yo no lo sé, todavía no lo he descubierto. Vamos, yo creo que no tiene respuesta a esa pregunta. ¿Por qué Jesucristo? Bueno, Jesucristo en su vida pública fue pública su vida. ¿Le pudo ver todo el mundo que quiso? Nosotros no estamos allí, pero todo el mundo que quiso allí sí pudo verle, no fue vida pública. ¿Su nacimiento cómo fue? Medio escondido, pero la gente que pasó por allí pudo verlo, ¿no? El nacimiento. ¿Pero su resurrección? No se enteró nadie. ¿Pero por qué Cristo venciendo la muerte no fue algo público? Como su nacimiento, como su vida pública, como su muerte. La muerte fue pública e ignominiosa, se reían de él. ¿Por qué su resurrección es escondida? Imaginaos que hubiera resucitado y se hubiera aparecido allí en Jerusalén a todos. Y fuera por el Sanedrín, hola, que vengo de visitas. Se hubieran quedado todos y hubieran creído, ¿no? Es decir, ¿qué es la fe? Es necesaria la fe por culpa. La clave de la fe y de la necesidad del testimonio, la culpa, la clave de eso la tiene que Jesús no ha resucitado para todos. Lo dicen los apóstoles muchas veces. Dicen, y se apareció no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados por él. Otro matiz importante, según Hechos, según Lucas, los discípulos son mártires, son testigos de Jesús, de toda su obra.
desde que se lo bautizaron, pero sobre todo de un acontecimiento, de su resurrección. Por eso, si transmitimos, otro paréntesis que me perdonáis, si transmitimos mucho al mundo la muerte de Jesús, para que el mundo se compadezca, para que se devocione, para que llore, para que le sintamos, como el protestantismo en el siglo XVI, que es muy cercano a nosotros, que eso está bien, pero eso no produce creyentes. Los cristianos somos testigos, sobre todo, de la resurrección de Jesucristo. La muerte es un hecho histórico. La vida pública de Jesús, el Belén, Navidad, muy bonito, es un hecho histórico, visible, pero la resurrección es un hecho misterioso. Histórico en el sentido de que se produce todo vacío, pero no evidente. Necesita testigos. Y la fe consiste, sobre todo, en creer que Cristo ha resucitado. ¿Y eso por qué lo sabemos? Porque nos lo han contado sus testigos. No tenemos otra forma de saberlo. No es una cuestión que nos convenzan o que yo creo que... No, tú crees no. ¿Crees a este o no crees a este? A los apóstoles. Entonces, el contenido fundamental del martirio es Cristo ha resucitado. Por eso, ¿cuál es el mejor testimonio que hay? Morir por Cristo resucitado. Porque yo puedo morir precisamente solo porque Cristo ha resucitado. No solamente es que amo mucho a Jesucristo, que es lo principal. Amo mucho a Jesucristo y muero por Cristo. ¿Pero por qué? Porque muero por Cristo resucitado. Y estoy en sus manos. Esa es la esencia del martirio cristiano. Y por eso el mejor testigo es el que da la vida para testificar la resurrección de Jesucristo. Es decir, para que veáis lo que ha puesto mi vida a que Cristo ha resucitado. Eso es un mártir. Le creemos. Sí que estás convencido. No solamente predicas sobre esto, no solamente vas a... Y por fin, el último punto sería el Apocalipsis. Hemos visto Juan, Jesús como testigo, Hechos, los discípulos como testigos de Cristo, sobre todo de Cristo resucitado. Pero luego Apocalipsis y un texto de Hechos donde aparece ya casi el significado técnico de la palabra mártir. En la Biblia mártir es testigo, pero hay 3 o 4 textos donde parece que se refiere a la muerte de los testigos. Y ahí aparece el sentido técnico que de forma explícita, como os he dicho, aparece ¿en qué siglo? Segundo, con el martirio de San Policarpo. Pues tiene antecedentes en el Nuevo Testamento. Si leemos, por ejemplo, Hechos 22:20. Esteban, derramando su sangre, es definido en este texto como testigo de Cristo, mártir de Cristo. Un discípulo muriendo por Cristo, estamos ya casi en el significado técnico de los mártires. Y más en Apocalipsis, Apocalipsis 2:13, un tal Antipas, un señor cristiano, es definido como Jesús mismo, como testigo fiel, porque lo han matado por Cristo. Pues ya empieza a utilizarse la palabra testigo, mártir, a los que mueren. Otra en Apocalipsis 11, hay 2 testigos, no sabemos quiénes son, 2 mártires que mueren y luego resucitan, porque son testigos de Jesús. O también muy bonito, muy trágico, Apocalipsis 17:6. La prostituta, Babilonia, Roma, se embriaga con la sangre de los mártires del Cordero de Cristo. ¿Qué significa hay testigos? Los que mueren. Y también la sangre de los santos. Algún autor, estudiando, distingue entre la muerte de los santos y la muerte de los testigos. Según ese autor, los santos son los que mueren por ser cristianos, pero los mártires son los que mueren por predicar. En la palabra martirio habría o sea, no solamente se muere porque eres cristiano, se muere porque eres misionero de Cristo. Ese matiz también es interesante, ¿verdad? A ver, ya bastante con morir por ser cristiano, vas al cielo. Pero no, el martirio tiene ese matiz. Tiene que ver con la misión. Tiene que ver con evangelizar. ¿Cuál es mi forma de evangelizar? Dar la vida por Cristo. Perdonando a los demás. Rezando por los que me matan, también. Bien, conclusión. Como veis, entonces hemos intentado tener un recorrido en 4 partes. Primero, antecedentes, Antiguo Testamento y mundo griego. Segundo, Jesús como testigo del Padre,
que es la esencia de nuestro testimonio, Evangelio según San Juan. Tercero, los discípulos de Jesús, Hechos de los Apóstoles, como mártires de Cristo. Y luego algunos textos, rápidamente dichos, donde ya aparece el Apocalipsis, sobre todo. El Apocalipsis, ¿por qué el Apocalipsis? El Apocalipsis, cuando se escribe finales del siglo I, en época de persecución, en Éfeso, en la zona de Éfeso, Turquía. ¿Dónde se escribe el martirio de San Policarpo? San Policarpo era de y Esmirna, como algunos por aquí que viajáis y sabéis, Esmirna y Éfeso están al lado. Qué casualidad que la primera vez que se utiliza técnicamente la palabra mártir, como aquel que muere por Cristo en Esmirna, esté muy cerca de Éfeso, donde se escribe el Apocalipsis. Y está claro que se dio el paso del Apocalipsis a las actas de los mártires en San Policarpo. Ahí nació el concepto cristiano de martirio, en Asia Menor, en Turquía, Éfeso y Esmirna. Ahí nació. No es casualidad, yo creo. El morir por la ley del Antiguo Testamento o por los amigos del mundo pagano se convierte ahora en dar la vida por Cristo y por su victoria definitiva, por su resurrección. Hablar de martirio entonces significa hablar, creo que esto es fundamental, de una experiencia real, experimentada como algo importante, definitivo, que se transmite segundo. O sea, si yo no soy testigo de algo, yo no puedo ser mártir. Y si yo no lo transmito, tampoco. Hace falta experiencia y valentía. Esa es la esencia del martirio. Y así, querámoslo o no, provocamos el rechazo del mundo y se convierte en muerte por perseverancia. Pero para finalizar, querría subrayar una diferencia fundamental entre Jesús y todos los mártires cristianos, que es diferencia fundamental entre Jesús y los mártires. Hombre, que uno es Dios y el otro no. No me refiero a eso. No. Jesús murió como un mártir. Sí, pero no solo murió como mártir. Es decir, la muerte de Jesús no fue solo un martirio, lo que yo he dejado para el final, sino un sacrificio, que es diferente. Me explico. Jesús no murió como fruto de su misión. Jesús fue tan buen cristiano que el mundo pagano lo mató. Jesucristo no murió como fruto de su misión, sino que morir fue la esencia de su misión. ¿Vemos la diferencia? ¿No? Jesucristo no vino a predicar el reino y por eso lo mataron, sino que vino a morir para salvarnos. La muerte en Jesús no es una consecuencia, ¡ay, qué vamos a hacer!, de su misión, sino que es la esencia de su misión. Esto en muchas teologías, con perdón, y en muchas predicaciones cristianas se olvida, y en muchas presentaciones de los mártires cristianos. En Jesucristo el martirio, la muerte, no era opcional. Si Jesucristo no hubiera muerto, no habría cumplido su misión. Si Jesucristo no hubiera muerto, no habríamos sido perdonados y salvados. En cambio, los cristianos, diferencia radical, ¿tenemos todos los cristianos que ser testigos? Sí. ¿Tenemos todos que morir mártires? No. Diferencia fundamental, por tanto. ¿Verdad? En Jesús la muerte no es opcional. En Jesús la muerte es la muerte de la resurrección, es la esencia de su misión. En los mártires, también los pasionistas y en todos, la muerte es una posibilidad. Pero no es la esencia. Para ser cristianos hay que ser testigos, pero no obligatoriamente mártires. O si hay que ser mártires, en ese que dicen algunos, ¿verdad? En el martirio, Benedicto XVI y tantos otros, en el martirio de la vida ordinaria, ¿verdad? Cuando la gente de tu trabajo no te entiende, cuando la gente incluso de tu familia no entiende que vayas a misa y sea más importante para ti la misa del domingo que el deporte o que los cacharros que hay que fregar o que las vacaciones o que... Pues eso es el martirio de cada día. Ser testigo, como Isaías, ¿verdad? Que decía Isaías 40 y 44, Dios es el verdadero. Lo más importante es Dios. Y la gente pues no lo entiende, pero yo sí. Y lo vivo ante los demás. Entonces, ¿hay que ser testigos todos? Sí, hay que morir. ¿Uno puede ser santo sin morir por Cristo? Claro. ¿Jesucristo podría haber sido Mesías sin morir? No. En Jesucristo la muerte es fundamentalmente sacrificio, no solamente martirio.
En nosotros, el derramamiento de la sangre no forma parte intrínseca de nuestra misión. Es un carisma precioso que le es dado a ciertos elegidos en tiempos de dificultad para que la Iglesia no deje de ser testigo de Cristo con toda su vida. Igual que la vida consagrada es un carisma, igual que hay muchos carismas en la Iglesia, el martirio es otro carisma, necesario, pero no obligatorio. Es un don de Dios. No se puede buscar del todo. Hay que recibirlo. Como Teresa de Jesús, ¿verdad? Que quería ser mártir de niña y dijo, tío, de eso nada, tú a tu casa. El martirio te adviene, porque es un carisma. En Jesucristo no es un carisma. En Jesucristo es la esencia de su misión. Morir para que el Cordero, para que nosotros seamos rescatados. Tanto la muerte de los mártires de Daimiel se convierte en testimonio muy especialmente para nosotros. Y nos interroga, ojalá que nos interrogue, nos remueva un poco por dentro, sobre la hondura de nuestra experiencia de Dios. ¿Tenemos realmente experiencia de Dios? Y nuestra valentía y entrega para proclamar ante el mundo la victoria de Jesús. Las dos dimensiones fundamentales de todo martirio, de todo testimonio. Experiencia transmitida. Experiencia vivida con hondura y transmitida con valentía. Otro tema, la valentía, la parresía del libro de los Hechos de los Apóstoles. Su martirio radical, el de los pasionistas de Daimiel, alimenta nuestro martirio cotidiano. Como diría San Pablo VI, el mundo de hoy necesita más testigos que maestros. Que la intercesión de los mártires nos haga testigos fieles del Señor. Muchas gracias.